Muy buenos días, señores miembros de la mesa de honor, señores facilitadores, participantes, directora, ¿cómo está usted? Qué bueno. Bueno, este seminario tiene un título muy sugestivo y tiene mucho que ver con algo que preocupa a la sociedad dominicana: cómo construir una cultura de paz, cómo vivir más tranquila. Y en verdad, eso tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen o harán en las aulas para construir una sociedad mejor, más pacífica, más tranquila, más solidaria. Hay dos instituciones que tienen un papel extraordinario a jugar. Primero, la familia. En el seno de la familia es donde se forjan los principales valores en los primeros años de vida. Pero desde que la sociedad especializó el trabajo de transferir el conocimiento y la cultura, ya hace muchos años, en el medioevo, al inicio, por allá, lejísimo, también surgió otra entidad, que es la escuela, como la conocemos hoy, que tiene, y la familia ha transferido parte de su responsabilidad a la escuela. Y en verdad, los niños hoy pasan muchos años yendo a esa institución. Y si hay ahí una formación en valores seria, profunda, unido a lo que hace la familia en la casa, pues con seguridad vamos a construir una sociedad mejor. Pero eso va a depender mucho del trabajo y de la vocación de cada uno de ustedes, docentes actuales o futuros docentes. Hay que hacer el propósito de construir una sociedad mejor, y eso se logra con el trabajo solidario de cada uno de nosotros. De modo que hoy tendremos la oportunidad en este seminario de discutir distintos aspectos relacionados con ese tema, de una sociedad de paz. Pero ustedes podrán ir a 2000 congresos igual que este, seminario igual que este, y eso no significa nada, a menos que usted ponga de su parte la vocación y el deseo de contribuir a que nuestra sociedad sea mejor. En esencia, todo depende de uno mismo, de lo que uno quiere hacer con uno y con sus conciudadanos, con sus hijos, con sus nietos, etc. De modo que el trabajo que hacemos en la casa y hacemos en la escuela son dos pilares que deben ir muy unidos para lograr forjar y formar una generación mejor. Y eso tenemos que hacerlo no solamente teóricamente, sino en la praxis. A cada rato usted escucha en el periódico, en la prensa, donde quiera usted escucha, que por un simple roce de dos vehículos se caen a tiro y se matan. O que la compañerita le dijo algo a la amiguita sobre el vestido, sobre algo, y se jalan las greñas. Hay que ser más tolerante y ver que hay cuestiones que ocurren, pero hay que buscar la forma de resolver el conflicto de una manera pacífica. Y ustedes verán que si nosotros actuamos de forma pacífica, también los demás lo harán con nosotros. Y por lo tanto, iremos creando un clima mejor para la sociedad dominicana. De manera, pues, que yo felicito a Pedro Emilio y su equipo, que han trabajado intensamente en la organización de esta actividad, a ustedes por estar aquí, y le damos las gracias a la invitada de la UNAM de Managua, a la directora de orientación del Ministerio de Educación en nuestro país, y a todos y cada uno de los facilitadores que con su esfuerzo y su cariño han intervenido en esta actividad. Pues muchas gracias a todos y todas, y espero que a partir de ahora pensemos más en cómo hacemos que el otro se sienta bien. Muchas gracias. Vamos a darle y entregarle los micrófonos al director de la Escuela de Educación.
Él tendrá dos papeles muy importantes, muy interesantes. Primero, él va a socializar un poquito con ustedes el programa de este seminario, ya que es el organizador del mismo. Y después se queda y acompaña a la doctora Gilma Romero de la UNAM Managua para presentar su hoja de vida. Luego ya hace la conferencia y él continúa hasta que ella concluya. En este momento, con el cariño de todos, recibimos al director de la Escuela de Educación, Pedro Emilio Ventura. Muy buenos días, estimados participantes, facilitadores, invitados nacionales e internacionales. La Escuela de Educación tiene la responsabilidad de formar a los docentes de calidad que van a impactar en el desarrollo integral de nuestros ciudadanos, tal como lo consagra el currículo actualizado que estamos implementando en este momento. Es por ello que la Escuela de Educación cada año asume la responsabilidad de organizar un evento académico como este para trabajar temáticas transversales que permitan fortalecer esa formación de cada uno de ustedes como responsables de educar a las generaciones de nuestro país. El primer seminario versó sobre el desarrollo profesional del docente como eje clave en la gestión de los procesos de enseñanza en las escuelas. El segundo sobre la educación inclusiva, un reto posible que desde la escuela debemos impulsar para dar la oportunidad de que la educación sea en verdad ese derecho y que sea algo en realidad desde las aulas. Permítanme compartirles inmediatamente algunos datos de nuestra invitada internacional. Ella es Gilma Elena Romero Arrechavala. Es máster en Historia y Antropología y doctora en Historia de la Universidad de Oviedo, España. Es originaria de Cabo, territorios cedidos a Honduras por acuerdos limítrofes entre Nicaragua y ese vecino país. Ha sido maestra en educación primaria y secundaria, docente investigadora de la UNAM Managua, sindicalista y coordinadora de proyectos para la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de la verdad. Desde su ámbito académico ha coordinado por más de 15 años diversos proyectos de extensión social con enfoque en la construcción de la paz en comunidades educativas, tales como proyectos de educación curricular en la educación intercultural bilingüe Mayanas, para un lenguaje fundado en la educación intercultural. También ha trabajado proyectos de conceptualización del buen vivir en 11 pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos en toda Nicaragua, donde ha enfatizado la cultura de paz y el consenso. También la doctora ha trabajado proyectos de relaciones armónicas, interculturales y sociales para todos los sectores más vulnerables de Nicaragua. Participa en la línea de los estudios regionales y locales transdisciplinarios en lo que ha permitido aportar a los proyectos municipales de su país. Ha sido integrante del comité organizador de diversos congresos centroamericanos y latinoamericanos de historia y ciencias sociales. Es además integrante de la Red Latinoamericana de Historia Oral, promoviendo la cultura de paz desde un punto de vista del rescate de las vivencias de aquellos protagonistas históricos que a veces son invisibilizados. Su vocación de paz y reconciliación le ha permitido aportar como funcionaria electoral en distintos procesos, tanto nacionales como municipales. Ha participado también activamente en cursos sobre liderazgo, edificación de cultura de paz y la reconciliación de los nicaragüenses. Por su ardua labor académica, social, humanista, Gilma Romero ha recibido galardones como el primer Premio Nacional de Trayectoria Científica que otorga la Vicepresidencia de la República de Nicaragua y el reconocimiento nacional por el Instituto Nacional de Cultura por haber hecho grandes aportes a la cultura autóctona de Nicaragua. Tenemos con nosotros a una académica
que ha trabajado y promovido la cultura de paz en su país y en la región centroamericana. Buenos días, colegas, estudiantes, ya por finalizar carreras educativas. Buenos días, autoridades de esta magna casa de estudio. Buenos días, invitados e invitadas especiales. Quiero compartir con ustedes una ponencia que he preparado para este selecto auditorio de educadores. Digo educadores porque próximamente todos seguramente por vocación han escogido esta magna labor. Inicio mi ponencia señalando que la educación superior ha pasado de ser una institución en la sociedad a ser una institución de la sociedad. Ronald Bennett. La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se inicia con el fin de poder cumplir una misión de esta organización internacional de evitar el horror de la guerra. De este modo, tal como refiere una parte del preámbulo de la Constitución, puesto que las guerras nacen de la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde deben elevarse los baluartes de la paz. Cierro cita. El concepto de paz en relación a la puesta en práctica de este mandato se inicia en Yamoussoukro, Costa de Marfil, el 1 de julio de 1989, con la Declaración sobre la Paz en la mente de los hombres. La paz es esencialmente el respeto a la vida. La paz es el bien más preciado de la humanidad. La paz no es solo el término de los conflictos armados. La paz es un comportamiento. La paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios de libertad, de justicia, de solidaridad entre todos los seres humanos. La paz es también una asociación armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente. Cierro cita. En el seno de esta misma organización y en este mismo contexto, se invitaba a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las comunidades científicas, educativas y culturales del mundo y de todos los individuos a la construcción de una concepción de la paz mediante el desarrollo de una cultura de paz fundada en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Cierro cita. En sus aproximaciones a la cultura de paz, el padre Felipe Marx Gregor, creador de dicho concepto en 1986, en la búsqueda de profundizar el conocimiento y difundir la importancia de la ciencia de la paz, nos plantea, abro cita, la paz es dinámica, la paz es la solución justa y no violencia de los conflictos, genera un equilibrio en la interacción social de tal manera que todos los miembros de la sociedad puedan vivir
en relaciones armoniosas con el otro. Desde hoy hay violencia, donde hay violencia no hay paz. Para lograr un equilibrio en las distintas relaciones sociales, la paz debe ser fundada en la justicia y la libertad. Cierro cita. El planteamiento anterior era novedoso para la época, ya que no define a la paz como la ausencia de guerra, sino que la agrega el elemento de justicia y libertad. Ese mismo año, en el marco del Año Internacional de la Paz y organizado bajo el auspicio de la ONU, se reunió un equipo internacional de catedráticos de diferentes especialidades y promovientes de 5 continentes para redactar un manifiesto sobre la violencia. Dicho documento es conocido como el Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia y fue adoptado por la UNESCO en el año 1989. Además, organizaciones científicas y profesionales de todo el mundo se adhirieron al mencionado documento. En este documento se afirma que no existe ningún obstáculo de naturaleza biológica que se oponga inevitablemente a la obligación de que la guerra o de cualquier forma de violencia institucionalizada rebate los mitos sobre lo de la violencia, considerándolos como verdaderos obstáculos para la construcción de la paz. Proclama que la guerra es una inversión social y que en lugar se puede inventar la paz. Finalmente señala que el respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos y religiosos son los verdaderos cimientos para construir la paz. Teresa Romaña, en su estudio La identidad y el profesor universitario, refiere que los profesores universitarios trabajamos en lugares, departamentos diferentes, compartimos conocimiento y ámbitos disciplinares muy variados y sin embargo existe una serie de aspectos que nos identifican, que nos aconsejan y que creen una cierta homogeneidad comparativa. La mayoría de las personas que se inician en la vida académica como profesores o como becarios de investigación tienen una característica común: el gusto por el aprendizaje, el estudio, la investigación. Pocos lugares, aparte de la universidad, permiten desarrollar una vida profesional ligada a aspectos autoformativos y al atractivo que inicialmente tiene la academia. Es precisamente el ser un lugar para construir, continuar aprendiendo. Y continúa, el problema de la identidad del profesor universitario como docente viene además apoyado por los criterios sociales que se han ido generando en las propias universidades. Como ya es sabido, el respeto profesional viene dado por criterios de evaluación externa relativo a la investigación e incluso a la gestión universitaria y por tanto por el compromiso con la enseñanza. En este sentido, la reflexión y preocupación sobre la docencia, sobre cómo comunicar el conocimiento y sobre los medios más adecuados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes queda relegado en el segundo plano. El lugar alcanzado a través de la investigación es el que permite legitimar también las otras prácticas. Por ello, la docencia es vivida como un elemento institucional normado que ata, no es posible cambiar, al que hay que atenerse como norma fija, mientras que las otras tareas, investigación y gestión, las reglas varían, los horarios son más flexibles, no están institucionalizadas y el mundo de ser y actuar.
La realidad actual muestra que las universidades se van interesando crecientemente por la calidad de la docencia y por la formación de sus profesionales. Esto tiene que ver con el hecho de que las relaciones entre la sociedad, la cultura y la universidad han ido cambiando a lo largo de los años. La UNAM Managua ha venido trabajando en este sentido, orientado por el modelo educativo, normativa y metodología para la planificación curricular que data del año 2011. Como verán, nuestro currículum es bastante reciente y logrando como producto de una acción participativa la evaluación del trabajo en el proceso, previos, revisiones y diagnóstico de las necesidades del país y de la sociedad en su conjunto. Quiero decirles que en el caso de Nicaragua, por las características de país que tiene Nicaragua, nuestro currículum responde al Plan Nacional de Desarrollo Humano y todas las carreras que tiene la universidad, que actualmente tenemos 87 carreras de grado y 67 carreras de posgrado, responden todas sus líneas de docencia y de investigación a estas necesidades que el país se plantea. De ahí la misión que la UNAM como universidad pública al servicio de la población nicaragüense patentice esa necesidad de cambio, de transformación, en el que docentes universitarios contribuyan a formar profesionales y técnicos integrales con una concepción científica y humanística del mundo, capaces de interpretar los fenómenos sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo para que contribuya al desarrollo social por medio de un modelo educativo centrado en las personas, un modelo de investigación científica integrador de paradigmas universales, un mejoramiento humano y profesional permanente, derivado del grado y posgrado desde una concepción de educación para la vida. Programas de proyección y extensión social que promueven la identidad cultural de las y los nicaragüenses, todo ello en el marco de una cooperación genuina, equidad, compromiso y justicia social y en armonía con el medio ambiente. En este sentido, además de las maestrías y doctorados que tenemos en el campo de esa relación universidad-medio ambiente, sociedad-medio ambiente, de igual manera los proyectos de investigación van encaminados en esa línea y también tareas de extensión social se desarrollan para responder a ese trabajo. Justamente un proyecto que me ha correspondido desde el año 2015 trabajar, que tiene que ver con las comunidades indígenas de Nicaragua. Nosotros tenemos 11 etnias a nivel nacional. Hemos venido desarrollando un trabajo para conocer el concepto del buen vivir que tienen nuestras comunidades y tiene como objetivo, una vez concluido esto, incorporar esos saberes de nuestras comunidades al currículum de nuestras universidades. Parte de este trabajo son ediciones que estamos desarrollando ya de algunas publicaciones y como segundo paso es su incorporación a la currículum de nuestros planes de estudio. Esta misión de la UNAM Managua ha sido y es coherente con los fundamentos de los principios de cultura de paz, una invitación permanente al trabajo entre y para todos los nicaragüenses, expresada en la cobertura con presencia a nivel nacional, con una matrícula de 40.000 proyectos de investigación vinculados a las regiones y localidades del país, universidad abierta en línea para dar cobertura a una buena cantidad de jóvenes que no tienen acceso a la universidad y además porque la misma universidad no tiene los espacios suficientes para albergarlo. Hemos promovido también esas carreras técnicas y licenciaturas para que nuestros jóvenes a nivel nacional puedan acceder a ello. Y de igual manera tenemos otro programa que tiene que ver con Universidad en el Campo,
en donde nuestros docentes asisten a los lugares más recónditos del país, en donde no tenemos educación, para que también estos jóvenes se preparen y sean capaces de desarrollarse en su propia región. Proyecto que ya tiene más de 5 años de estarse ejecutando. La educación superior ha pasado de ser una institución en la sociedad a ser una institución de la sociedad. La universidad ya no ejerce el monopolio del conocimiento. El conocimiento no solo se ha expandido a organizaciones externas, a las instituciones universitarias, sino que la misma educación superior se está también desarrollando fuera de ella. Ya le decía algunos ejemplos de proyectos que tenemos. La sociedad moderna delegada en la educación superior la tarea de desarrollar en los estudiantes las habilidades que le permitan operar de manera eficaz en la sociedad. La sociedad está estableciendo su propia definición de conocimiento y está implementando y determinando las formas de conocimiento que desea. El lenguaje actual, en buena prueba de ello, se habla de competencias, capacidades, créditos, aprendizaje, basados en problemas, en casos, etc. La universidad tiene un reto importante, ya que a pesar de las múltiples presiones sociales, no puede convertirse únicamente en un instrumento al servicio de la economía y al servicio de la demanda. No puede proporcionar únicamente saber útil al mercado. El académico debería también seguir interesado en la consistencia y solidez de sus afirmaciones, sea cual sea el interés inmediato que tenga la aplicación. Y los profesores han de formar en sus estudiantes la competencia operacional que exige la sociedad, junto a una competencia académica que suponga una apropiación reflexiva y crítica conocida y un compromiso ético con la sociedad. Una verdadera formación integral que contribuya al reto de las ideas, a la tolerancia, a la convivencia y a la responsabilidad social. Además de considerar la universidad como lugar de formación de técnicos y profesionales, la universidad sigue teniendo la opción de considerar a profesores y estudiantes como buscadores de senderos, de fomentar el trabajo intelectual y científico como aventura solidaria y no solo como producción rentable, y de promover la formación universitaria como un compartir y también un pasar el testigo de la responsabilidad cultural y social. Pudiera ser este el sentido de la expresión educación superior. La educación superior es necesaria, un proceso de llegar a ser. La pregunta es, ¿llegar a ser de qué manera? Y añadimos, ¿cómo hacerlo? Pues aquí reside el cambio y las dificultades para hacerlo efectivo. La universidad tiene una responsabilidad educativa. Puede decirse que, como siempre, una condición necesaria para la transmisión cultural y los accesos de la cultura con la universidad es que profesores y estudiantes trabajen conjuntamente en contextos donde compartan esa inútil pasión por la verdad o por detectar lo que no es verdad. Para lograr todo esto, nosotros en algunos proyectos de la universidad, sobre todo en las áreas humanísticas, en el área de la salud, por ejemplo, se implementa mucho el trabajo en el campo, es decir, ese contacto de nuestros estudiantes con la realidad y esa vinculación docente, estudiantes, pero de manera intertransdisciplinar para desarrollar proyectos de interés social. Condición suficiente sería además reconocer la responsabilidad educadora de la universidad, que se traduce no solo en la presentación de los conocimientos, sino también en favorecer
vías para el acceso y la complejidad responsable de los estudiantes en este mundo del conocimiento dentro de situaciones que favorezcan su participación crítica y desarrollo de su propio pensar. La reconciliación implica el reto de la verdad y la reconciliación y la paz. La reconciliación implica la puesta en marcha de un proceso de establecimiento de los vínculos fundamentales entre los ciudadanos, los cuales vienen destruyendo y deteriorando a causa de los conflictos violentos de menor o mayor medida. En esa medida, todos hemos sido partícipe de la progresiva ruptura de los lazos que nos unen como ciudadanos del mundo y, por tanto, todos somos directos responsables de los efectos y de los daños causados. Si se concibe la reconciliación como un compromiso social de todos y todas, vale la pena hacer una mirada pequeña en aquellas iniciativas de reconciliación individuales o comunitarias que están en marcha y que han sido exitosas aún en medio de los conflictos en el mundo. Docente universitario, agente de cambio. El docente universitario como actor fundamental en procesos de formación integral de los futuros profesionales debe poseer, más allá de un conocimiento puramente académico, un conjunto de creencias, conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para garantizar la participación, la convivencia pacífica y la valoración de las diferencias entre los estudiantes, así como ese proceso pedagógico transversal y estructurar los procesos educativos en acciones que permitan la participación activa en la resolución de problemas cotidianos, la construcción de las normas, la resolución pacífica de los conflictos. El docente universitario desde el espacio académico está llamado a influir en los estudiantes para que desde su profesión contribuyan de alguna manera a superar problemáticas como la pobreza, la marginalidad y exclusión, la violencia e inseguridad, el analfabetismo, el desempleo, la inestabilidad política y económica. Docentes universitarios y paz. Realidad. Ante el cúmulo de funciones anteriormente mencionadas, se hace necesario conocer y analizar la realidad del docente universitario para evidenciar si el panorama favorece al docente, asuma como compromiso e ímpetu las nuevas responsabilidades que le han sido delegadas por una sociedad que clama por la paz y la reconciliación, o si por el contrario la realidad universitaria impide o obstaculiza la labor del docente en la generación de un ambiente de armonía. Algunas voces un tanto desalentadoras y otras esperanzadoras. El docente universitario no ayuda en nada a la paz y reconciliación, pues nos dedicamos a enseñar muchas veces la especialidad, de pronto algunos valores. Es más, en mi opinión, somos quienes más generamos odio muchas veces en los estudiantes por nuestra prepotencia como docentes en el aula de clase, por nuestro actuar muchas veces, porque el docente tiene que darse cuenta que debe enseñar con el ejemplo y muchas veces eso no se logra. Hablar de paz y reconciliación en las universidades resulta difícil por el tiempo, las horas cátedras, con pocas, dar lo esencial de la disciplina. Es decir, estamos muy ligados a que el docente desarrolle la temática para la cual se está formando, pero no pensamos en esa labor educativa que día a día debe hacer el docente para contribuir a esa cultura de paz que tanto necesitamos. Entonces, tenemos que ver el docente de vocación que trata de aportar y aquel docente que está porque, bueno, no encontró en qué palo ahorcarse, decimos
en buen nicaragüense, y se dedican a la labor docente. Muy poco se puede hacer para esa cultura de paz. A los muchachos no les interesa ahondar en dichas temáticas. Ellos van, a lo que necesitan saber para su profesión. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos transmitido desde la casa. El padre de familia obliga al estudiante, no sé aquí, pero en mi país, ¿qué carrera debe estudiar? Carreras liberales, aquellas carreras que aporten, no la carrera de educación, por ejemplo, que es una carrera tan noble. Sin embargo, tenemos ese problema con las carreras humanísticas y las carreras de educación. No existe una cultura de paz, nadie la fomenta, ni siquiera en el seno de la familia, debido al estrés en que vive en la sociedad actual, mucho menos la fomenta la universidad. Ya decía el rector, los primeros valores se logran en el hogar, y si tenemos hogares desestructurados, sin formación de nuestros padres, difícilmente podrán ellos aportar a esa cultura de paz que tanto anhelan nuestros países latinoamericanos y caribeños. Desde que se implementaron las universidades, los sistemas de gestión de calidad, menos podemos hablar de paz y reconciliación en las universidades, debido a que se convirtió en una empresa, un negocio que implica para nosotros, los docentes, más trabajo, pero con más calidad. Esa es nuestra realidad. Yo creo que hablar de paz y reconciliación, hay que reconocer los diferentes conflictos que se presentan en nuestra sociedad y que no tienen que ver necesariamente con el conflicto armado. Creo que la paz va mucho más allá y puede construir por medio de la educación. Debe de generar las herramientas y procesos investigativos que trasciendan los estudiantes y les permitan de una manera crítica pensar la realidad del país y asumir los conflictos de manera más serena y menos violenta, que también escuchaba a su rector expresándose en su palabra de inauguración. Otras voces, propósito de buena solución. El término docente en nuestro contexto actual ha adquirido desde hace mucho tiempo una serie de connotaciones importantes y son estas mismas connotaciones las que ha venido cuestionando el rol del docente en forma positiva y negativa. Tenemos que pensar que el docente del siglo XXI no puede ser el mismo docente que hemos venido formando desde hace más de 100 años, desde la Reforma de Córdoba. Sí, tenemos que pensar y repensar en nuestras universidades y, por supuesto, el rol de nuestro docente debe de estar en la agenda de nuestras universidades y, por supuesto, de nuestros países también, porque una educación sin el interés de los gobernantes difícilmente se puede hacer mucho, y lo digo como universidad pública. En contextos educativos secundarios, el docente es considerado como el responsable de guiar, instruir, dirigir, formar al estudiante en aspectos académicos y hasta personales, razón por la cual hoy en día se culpan a las instituciones y especialmente a los docentes por los malos procederes de los estudiantes en la formación personal, cívica y social en general, aparte de lo que directamente y tradicionalmente compete al docente. Hay que recordar, ustedes como educadores sabrán, la pedagogía tradicional. Muchos padres de familia hoy en día en nuestros países reclaman ese tipo de educación porque consideran que no pegarle al estudiante es una locura. Sin embargo, la nueva pedagogía nos obliga a plantearnos nuevas estrategias, nuevos métodos para formar a ese hombre y mujer pensante para que se eduque para toda la vida. Bien. En conclusión, el docente universitario
pone una gran responsabilidad académica y social, al cual consiste en cerrar el ciclo formativo integral de un ciudadano. Esto lo logra a través del ejemplo, muy importante, la responsabilidad y la conciencia personal y social con la que acompaña a sus estudiantes. Si no nos sentimos ciudadanos de verdad, si no estamos conscientes del país que queremos construir, difícilmente vamos a poder abonar a esa cultura de paz que tanto necesitamos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Contentas? Qué bueno. Hay algo que Luz ha omitido en mi hoja de vida que para mí es lo más importante, y es que soy una hija de una madre maravillosa y un padre maravilloso. Soy una madre de 3 hijos. Soy además una esposa. Sí. Y soy una privilegiada por estar aquí con ustedes, qué sé yo, tratando uno, ¿no?, de colaborar, de poner un granito de arena en esa formación que ustedes están recibiendo. Es un privilegio el que la vida nos da cuando nos pone al frente de los demás. Y eso es lo que ustedes están haciendo, preparándose para dar. Y el que no tiene, no da. Entonces, qué bueno cuando nos dan y somos capaces de eso que nos dan por gracia, también compartirlo. Así que gracias a Aguapa por esta oportunidad que nos ofrece y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Yo quiero iniciar esta, yo no quiero llamarle conferencia, vamos a pensar no en un conversatorio porque lamentablemente no vamos a poder intercambiar, pero sí un compartir de unas ideas que, aunque el tema que me ha tocado parece muy pesado porque habla de políticas y cuando se habla de políticas como que uno se pone medio tenso, ¿verdad? Pero si no hay políticas, las acciones no se pueden desarrollar y ni siquiera se llegan a plantear. Entonces, el tema de cultura de paz nos refiere siempre al otro, a ver al otro, a sentirnos parte del otro. Cuando estamos excluidos, nos sentimos excluidos, generalmente vienen los actos de violencia, los resentimientos y las situaciones. Nosotros aquí ya pertenecemos a un sistema y este sistema educativo, que es la UAPA, que nos convoca a todos, pues yo también estoy aquí, yo soy parte de, nos invita a eso, a que nos sintamos parte. Así que yo quiero hacer un ejercicio brevísimo antes de entrar en materia, y es que ustedes le miren a la cara al compañero, a la compañera que tienen al lado, mírenle los ojos, señores, los ojos son el espejo del alma, y dígale a esa persona, qué bueno que estás aquí, ya eres parte de mí. Y así es como debemos sentirnos, parte de este sistema, parte de nuestra familia, parte del cuerpo laboral donde estamos. Cuando usted se siente parte, usted contribuye a que los ambientes sean mejores. Y de eso se trata, de sentirnos que tenemos esa responsabilidad, tal como lo manifestaba su rector más temprano. Bien, este tema de la promoción de la convivencia pacífica, una mirada desde las políticas estatales, lo que busca es contextualizarles a ustedes, como futuros docentes, en las políticas que se vienen implementando desde el sistema educativo dominicano y que dan pie a programas, proyectos, acciones que motorizan todo el accionar vinculado al tema de cultura de paz. Entonces, por ahí es que va este asunto. Voy a comenzar con una reflexión que es una introducción a una campaña que ha propuesto UNICEF a nivel mundial que dice: terminemos con la violencia en las escuelas.
Ese es un llamado que a todos y a todas nos tiene que tocar. Y plantea que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería temer ir a la escuela. Y sin embargo, para muchos estudiantes alrededor del mundo, la escuela es un lugar peligroso. De hecho, la violencia en las escuelas, desde la intimidación hasta los golpes y los ataques dirigidos, es lo suficientemente común como para sentirse inevitable, pero no lo es. Es prevenible y debido a que podemos prevenirlo, debemos hacerlo. Y esa es justamente la idea de estar aquí debatiendo este tema, compartiendo este tema. Ustedes como forjadores de una nueva educación, ustedes son los que van a estar al frente de las aulas en poco tiempo, ustedes tienen que saber que allí no van solo a enseñar contenidos académicos, ustedes van a trabajar, a aportar al desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes que les toque. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que si no hay un clima adecuado, si no hay un ambiente de respeto, muy difícilmente los aprendizajes esperados se van a dar. Entonces, partiendo de esto, quiero iniciar poniendo en contexto la realidad nuestra, porque cuando usted conoce su realidad, la puede intervenir, y muchas de las políticas que tenemos planteadas es producto de esta realidad, de que reconocemos que tenemos situaciones, y esas situaciones hay que transformarlas, hay que cambiarlas. Y son situaciones que se dan en la escuela, pero que no se generan en la escuela. Vienen de los hogares, vienen de las comunidades, vienen de los entornos en los que nos desenvolvemos. Por lo tanto, tener conciencia de lo que está pasando nos ayuda a plantear nuevas alternativas de solución. Hemos tomado como referente algunos numeritos que duelen, porque quisiéramos que no fuera así. Hace unos años, en el 2014 precisamente, el Ministerio de Educación, a través del Instituto de Investigación Docente, el IDEICE, hizo un estudio de prevalencia de violencia en las escuelas, y allí se encontró que la violencia entre estudiantes es frecuente, pero esa violencia se manifiesta de diferentes formas. Tenemos que se dan muchos gritos, insultos, ¿verdad? Y hay ahí dentro de la población consultada alrededor de un 24%. Golpes, un 13%. Amenazas e intimidaciones, un 7%. Lanzamiento de objetos o pertenencias de un estudiante a otro, un 6%. Estos numeritos nos dicen que tenemos que trabajar para mejorar ese relacionamiento que se da entre los estudiantes, pero la cosa no se queda ahí. También hay expresiones de violencia entre docentes y estudiantes, quizás en una misma proporción, y es mucho más preocupante. Y es una de las razones por las cuales ustedes tienen que conocer de estos temas, porque ustedes tienen que cambiar esa realidad. Gritos e insultos, fíjense, casi igual que lo que se da entre estudiantes, un 24%. Golpes, un 3.5%, donde no se supone que esto deba darse. Intimidación, lanzamiento de objetos, pertenencias, en un 4%. Igualmente, el UNICEF hizo un estudio reciente sobre la situación de los estudiantes en los centros educativos, y allí también se pudo evidenciar que un 39% de los estudiantes se sienten excluidos en su escuela. Cuando usted no se siente que pertenece en esa aula, cuando usted se siente un número más, óigame, ya se cierra a cualquier oportunidad de aprendizaje. Cuando su maestra no es capaz de verle a los ojos, no es capaz de llamarle por su nombre, no es capaz de saber qué es lo que pasa en su hogar que lo tiene a usted así en el aula, o va más allá de una conducta violenta que usted pueda presentar y busca qué está pasando en la familia que está generando ese comportamiento en el aula.
el maestro no se puede quedar en sus posiciones. Tiene que ver al alumno y detrás del alumno toda su historia, todo lo que trae. Y esas vivencias las lleva al aula, obviamente. Entonces, sentirse excluido en el aula es un elemento que hay que ver qué está pasando con esa estrategia metodológica que se está dando allí para que usted se sienta excluido. Imagínense ustedes en sus aulas, pónganse en ese zapato, ustedes como alumnos. Es bueno sentirse excluido, sentirse ignorado, no es bueno. Entonces, eso hace que los más pequeños manifiesten conductas disruptivas muchas veces y violentas. Igualmente, incómodos y fuera de lugar, un 34%, y solos, un 30%. Para mí es terrible que en un aula de 40, de 30 personas, usted se sienta solo. Es como en las familias, que usted viviendo con sus familias, usted se sienta solo. Entonces, no es posible. Tenemos que repensar lo que está pasando para cambiar esta realidad. Igualmente, hay un tema que ustedes lo han escuchado mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con el acoso escolar. Este estudio también trabajó muy directamente el tema del bullying, del acoso escolar, pero además de eso hay un tema de cultura, de castigo corporal, que está muy metido en nuestras venas, en nuestra cultura, en nuestras familias, que también hay que cambiar. En ese orden, fíjense, un 69.1% de los estudiantes encuestados reporta haber visto violencia entre estudiantes manifestadas en las expresiones antes dichas. La prevalencia de acoso escolar es alta, un 33% de los estudiantes dice haber vivido acoso escolar. ¿Saben qué? Estamos en los países que ocupan el primer lugar en esto de la región, y es una pena. Siempre nosotros estamos como brincalantes, siempre estamos como los primeros, pero en esto la verdad que quisiéramos no ser los primeros. Entonces, el 62% de los niños y las niñas entre 1 y 14 años, ya hablando de lo que pasa en el hogar, han experimentado agresión psicológica o castigo físico durante el último mes anterior a la encuesta, porque lamentablemente todavía seguimos corrigiendo, seguimos aplicando una disciplina que está basada en los golpes, en el maltrato. Y parecería, más de uno seguro ha escuchado, que es muchas veces necesario. Nos dicen, bueno, a mí me dieron mi pela y estoy viva. Realmente, cuando en el hogar hay una comunicación, hay límites establecidos desde pequeños, hay una relación de una convivencia armoniosa, no hay que llegar a esos extremos, pero muchas veces dejamos que las cosas cojan fuerza y cuando queremos frenarla, pues ya se nos va de las manos. Hoy precisamente se celebra en nuestro país el Día Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y el día 20 de noviembre se celebrará el Día Internacional, pero hoy es el nacional. Y en nuestro país, justamente en el año 1991, se asumió el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, reconociendo a los niños y a las niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Muchos de nosotros crecimos, los más mayorcitos, ¿verdad?, en unas políticas que no tenían para nada en cuenta los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes porque no existían esos derechos. Nosotros era cállese y usted no tiene que estar ahí donde están los adultos, usted no busca nada y usted no tiene nada que decir. Hoy día no es así. Y ustedes como maestros y maestras que van a ser, tienen que conocer muy bien estos derechos, porque de violentarlos a ustedes les va a caer el peso de la ley, porque son otros tiempos. Lo que desconocemos nos puede hundir si no nos ponemos alerta. Entonces es importante que ustedes conozcan las normativas, las políticas que protegen a los niños y a las niñas, porque con ellos es que ustedes van a trabajar.
esa es su materia prima. Entonces hay que conocer para protegerlos a ellos primero y también protegerse a ustedes. La Convención sobre los Derechos del Niño consagra en su artículo 19 la obligación de proteger al niño y a la niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o la niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga bajo su cargo. Esto es fundamental tenerlo claro porque a partir de esa convención es que se generan las políticas que vamos a compartir con ustedes en breve. El primer referente tiene que ser nuestra Constitución, obviamente. Y nuestra Constitución declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil, que es una forma de violencia, y todo tipo de maltrato y violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso, violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. ¿Cuánto nos falta, verdad? Porque eso está dicho en la Constitución, pero no es lo que está pasando en la realidad. Y nos toca a todos hacer que esa Constitución sea realmente vivenciada en nuestra sociedad. Igualmente, nuestra ley de educación, que en este momento está sometida a un proceso de revisión, pero que igual esto tendrá que permanecer, plantea que la educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, el principio de convivencia democrática y la búsqueda de la verdad y la solidaridad. La educación dominicana se fundamenta en los valores cristianos, éticos, estéticos, comunitarios, patrióticos, participativos y democráticos, en la perspectiva de armonizar las necesidades colectivas con las individuales. Una de las tareas que ustedes tienen es conocer su ley, conocer qué es lo que se plantea desde la ley para hacerla cumplir. Hay otros elementos de la ley que no vamos a compartir en este momento por asuntos de tiempo, pero es importante llamarles la atención en ese sentido de empoderarse de lo que plantea nuestra ley de educación. Hay una ley reciente del 2012, que es la ley 112 precisamente, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que ustedes la han escuchado, ¿verdad? También esta ley ha marcado un antes y un después en todo este proceso. Y esta estrategia nacional plantea, y es muy clara en sus planteamientos, que se debe garantizar un sistema educativo nacional de calidad que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable en el marco de valores y principios éticos consistentes en el desarrollo sostenible y la equidad de género. Esta ley manifiesta con claridad que se debe revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y asegurar su plena implementación como guía del diario quehacer en las escuelas, con el fin de garantizar su pertinencia en el desarrollo de capacidades, en el aprendizaje continuo y la formación de valores, principios éticos, incluyendo los vinculados al desarrollo sostenible, gestión de riesgo, los derechos humanos, la igualdad y la equidad de género, la ciudadanía responsable y la convivencia pacífica. Un mandato y está ahí establecido. Igualmente, y dando seguimiento a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, está el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 136-03. Ojo con esa ley, porque esa también tiene que ser para ustedes un librito para andar con él debajo del brazo, porque ahí está establecido todo lo referente a los derechos de la niñez dominicana. En esta ley se presenta, hay 4 libros importantes en los que se habla de los derechos fundamentales, se habla también de los derechos de la familia con relación a los niños, niñas y adolescentes y a la justicia penal y juvenil.
Y el cuarto tiene que ver con el órgano administrativo del sistema de protección, CONANI, que es el Consejo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es el que tiene, es el organismo rector de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Importante también para ustedes como futuros docentes conocer cuáles son las organizaciones, las instituciones a las que ustedes pueden acudir cuando hay una violación de derechos. Porque miren, mis corazones, se nos presentan muchas cosas en las escuelas en las que uno por desconocimiento muchas veces puede no ayudar, no colaborar con ese desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Y buscar aliados es importante, pero usted tiene que saber dónde están esos aliados. El CONANI es un aliado fundamental y bueno, está remozándose en estos últimos tiempos. Importante también, bueno, volví con la estrategia, es resaltar la importancia, valga la redundancia, de las decisiones que se toman a nivel nacional con relación a la educación. Y una, si no política, pero sí un movimiento extraordinario que se generó en nuestro país hace poco fue el Pacto Nacional por la Reforma Educativa de la República Dominicana, que congregó a todas las instancias de la sociedad dominicana, a todos los estamentos, en procura de revisar lo que está pasando en educación. Y en ese pacto está también establecido en el numeral 715 la obligación de garantizar el respeto y el reconocimiento de derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes establecidos en los instrumentos legales y acuerdos internacionales, y promover en los centros educativos la construcción de valores que fomenten las relaciones de convivencia pacífica entre los actores, así como un clima de organización, de respeto mutuo, disciplina y de desarrollo ciudadano. Les invito a que busquen este pacto, está en internet disponible. Lean qué es lo que la sociedad ha dicho que tiene que pasar en la educación dominicana en los próximos años. Y ustedes son los protagonistas de esos próximos años. Hay unas políticas que se han venido desarrollando a otro nivel. Esta parte que acabo de mencionar es como la parte legislativa, ¿no? Pero hay otras políticas estatales que tienen que ver con el cumplimiento de los mandatos de las leyes, ¿no? Se ha diseñado lo que se llama una hoja de ruta nacional. Esa hoja de ruta plantea que las 19 instituciones de nuestro país tienen la obligación de velar por garantizar ese clima de respeto y derecho de los niños y las niñas, previniendo situaciones de violencia. Igualmente, el Ministerio de Educación, en el año 2017, diseñó un plan estratégico en el cual, amparado en todas esas normativas internacionales y nacionales, diseñó unas políticas que por primera vez contemplan estos temas. Se lo digo, tengo unos 20 y tantos años elaborando en el sistema educativo y por primera vez los temas de violencia, de educación sexual, de todo lo que tiene que ver con la protección y derechos de los niños y las niñas y las relaciones armoniosas aparecen en ese plan estratégico. Y eso también obliga, eso también es un punto de avance. Además de este, pudiéramos decir, documento, que es la hoja de ruta, que tiene establecida proteger los derechos de los niños, prevenir y combatir toda forma de violencia, lograr que los entornos en los que los niños y las niñas viven puedan ser protectores y libres de toda violencia. Este documento, que también está disponible para ustedes en las redes, apunta a que todos miremos hacia un mismo punto, hacia un mismo elemento, hacia una misma meta, que es esa garantía de derechos. Y bueno, luego lo del plan estratégico ya lo habíamos comentado, y desde ese plan estratégico se ha diseñado en esta gestión 3 políticas que se priorizan para dar cumplimiento a esto. Una primera política es el desarrollo curricular.
Ustedes conocen, estoy segura, porque la universidad se ha encargado de ponerles al tanto, de que hacía 20 y tantos de años que nuestro currículum no se revisaba. Y hace unos años se comenzó ese proceso de revisión. Digo se comenzó porque aún estamos en la conclusión con el nivel secundario, el último ciclo, todavía está en validación. Esto ha generado un cambio radical, porque ya no hablamos de un currículum enfocado en contenidos, hablamos de un currículum enfocado en... Excelente, un currículum por competencias, donde se busca que nuestros egresados salgan con las capacidades, las herramientas, las habilidades para encarar las situaciones cotidianas, que lo que aprendan les sirva para algo. Porque, señores, a veces nos llenamos de cantidad de cosas bonitas quizás, otras que no sabemos de dónde salieron y para qué nos van a servir, y nunca la aplicamos. Yo, si me pongo a recordar los años de estudio de bachillerato, las noches y las madrugadas que tuve que dedicar a ciertos temas matemáticos, sobre todo algebraicos y demás, y ahora yo digo, bueno, no sé qué tanto me servirán, porque todavía no sé. Lógicamente la matemática es una de las competencias fundamentales porque nos desarrolla el pensamiento lógico, pero igual hay algunas cuestiones que no necesariamente usted la utiliza todo el tiempo, aunque esa competencia es fundamental para el desarrollo del resto de las competencias. Igualmente este currículum tiene la particularidad de que centra en el alumno todas sus energías, todos sus saberes, todas sus potencialidades, porque ese es el protagonista del proceso, el estudiante, la estudiante. Y les invito a que sigamos profundizando también en todo este proceso de cambio de paradigma que se ha dado en este currículum, que además de tener como principal referente el enfoque por competencia, igualmente sigue siendo un currículum constructivista, un currículum que se plantea desde el enfoque sociocultural y sociohistórico. Entonces, es interesante conocer esto para entender los cambios que se han venido dando en nuestra sociedad y los que ustedes tendrán que ir generando. La otra política también importante que se prioriza a partir del plan estratégico es la formación y el desarrollo de la carrera docente. Esto es sumamente importante, porque el docente, la docente, es el que va a generar todos los cambios en la escuela, en las aulas. Ustedes serán los llamados a hacer la diferencia. Entonces, invertir en la formación del docente es fundamental, pero si la inversión que se está haciendo a nivel inicial se hace bien, va a ser mucho menos lo que se va a tener que trabajar cuando ustedes estén en las aulas. La inversión que se está haciendo en este momento en los docentes en servicio no nos la podemos imaginar. Es muy, muy grande. Precisamente por eso, porque hay muchas lagunas que hay que superar. Pero ustedes tienen la ventaja de que como se están formando ahora, todos estos temas tienen que irlo viendo y su universidad tiene un compromiso extraordinario con la calidad de su formación. Entonces, esto es importante que desde este nivel inicial de formación ustedes tengan claridad de qué es lo que necesitan aprender. No se conformen con lo que le dan en las aulas, siempre vayan por más. La otra política es la que tiene que ver con la gestión de centros educativos sostenibles. Y bueno, yo traje una cosita bonita, déjame ponérsela porque me la estaba reservando. Estas tres políticas, la de implementación de desarrollo por competencia, fíjense que tiene evaluación e investigación, gestión de la información como contenido fundamental, mejora continua del currículum, revisión continua, atención a la diversidad. Señores, si nosotros estuviéramos en actitud de respetar y atender a la diversidad, no tuviéramos tantas situaciones de violencia como las que tenemos, tantas situaciones de exclusión como las que tenemos. Y eso es un elemento fundamental de nuestro currículum. Gestión curricular, cuando hay una buena gestión curricular, lo demás como que se da también por añadidura. Comunicación y fomento de la participación, sobre todo de la participación estudiantil. Medios y recursos para el aprendizaje, obviamente,
Cuando nos faltan los recursos nos sentimos maniatados, es necesario contar con eso. La otra figurita que quise compartir con ustedes tiene que ver con la formación docente, y ahí está la formación inicial, la selección para el servicio, la inducción docente. Ustedes van a salir de aquí muy bien formados, pero el Estado tiene que garantizar una inducción para ustedes, de manera que ustedes puedan entrar con las competencias reales que necesita el sistema. Evaluación del desempeño para saber cómo es que vamos, no para castigarles, es para saber dónde hay que poner el ojo para mejorar y seguir avanzando. Calificación profesional docente y salida de la carrera docente. Esto también es importante como política tenerlo claro. Y la última, que fue donde me quedé, es la referida a centros sostenibles. Esta política tiene la particularidad de que centra sus esfuerzos en la propia escuela. La escuela no puede estar esperando que de fuera vengan a decirle cómo debe avanzar. Tiene también que ser autosostenible. Y ahí entonces entra la dimensión ambiental, todo lo que implica ese cuidado. Tiene que ver también con la dimensión sociocultural, la dimensión humana. Miren, les digo algo, para mí es fundamental la parte humana. Mientras nos estemos llenando de títulos, nos estemos llenando de cursos, de cuestiones que son importantes, no dejan de serlo, y no nos centremos en lo que sentimos, en nuestros valores, en lo que somos, en el rescate de las familias, de la interacción humana, vamos a seguir en lo mismo. Entonces tenemos que poner mucha atención a esa dimensión humana. Y por supuesto la dimensión institucional, que es lo que nos va a garantizar que las cosas se den como se tienen que dar. Esas tres políticas, que ustedes las pueden consultar porque están también disponibles, son fundamentales para todo el proceso que se viene generando. Hay unas políticas que no quiero dejar de señalar como garantías para una convivencia armoniosa y para la prevención de violencia. La jornada escolar extendida. La jornada escolar extendida es un logro, entiendo yo, para la República Dominicana, porque además de que permite que los estudiantes puedan acceder a mayores aprendizajes, también les permite estar más tiempo en la escuela y menos tiempo en la calle, menos tiempo en riesgo, en peligro, y garantiza que se pueda también trabajar esa parte humana en el estudiante, porque hay tiempo para aprovecharlo debidamente en estos temas que tienen que ver con el relacionamiento. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? No tienen que estarlo, no pasa nada si no están. Otra política importante es Quisqueya Empieza Contigo, atención a la primera infancia. Señores, si comenzamos a trabajar con los chiquitos, vamos a tener una sociedad diferente. Los esfuerzos tienen que centrarse allí. Eso no es de que porque son chiquitos le damos lo que sea, no, todo lo contrario. Esa es la población que más necesita de una formación buena, de calidad, que les permita crecer con las condiciones para poder encarar todos los desafíos que luego les van a llegar. Estos niños y estas niñas que están en estancias infantiles, que están recibiendo estimulación, que están recibiendo alimentación adecuada para su desarrollo cognitivo y físico, tendrán otras oportunidades, pero también van a ver el mundo de manera diferente en términos de relacionamiento, siempre y cuando cuenten con maestros y maestras y facilitadores que sepan cómo enseñar. Entonces, ahí volvemos a ustedes siempre, porque ustedes serán los que van a hacer que todo esto cobre significado. Y que ella aprende contigo también me parece una política importante, porque una familia que está alfabetizada tiene acceso a información y tiene capacidad crítica. El que no está alfabetizado, todo le parecerá como es, no va a tener herramientas para poder encarar situaciones. Entonces también esto ayuda. Y bueno, esto como un marco general de políticas. Hay una serie de programas, no sé cómo voy de tiempo, Luz. Bien. Hay una serie de programas que se vienen desarrollando, que también ustedes tienen que conocer para poderlos implementar,
que van de la mano con estas políticas, se fundamentan en estas políticas. Y esos programas tienen un foco de atención vinculado en un mandato de la Ley 136-03, que es el diseño de normas de convivencia en los centros educativos. Yo sé que ustedes esto lo conocen, lo han escuchado por ahí, los ruidos y las cuestiones. Tener en el centro, en el sistema educativo, normas claras que estén acorde con los derechos de los niños, niñas y adolescentes es importante. Y las normas que existen en nuestro sistema responden directamente a esa ley. Si hay algo en la norma que no esté bien, tendremos que revisar la ley primero, porque ellas emergen de la ley. Nosotros comenzamos en el sistema educativo un proceso de cumplimiento con esa ley en el 2011. Y justamente en el 2011 se elaboró un primer documento de normas de convivencia y estuvo CONANI como organismo rector y el Ministerio de Educación. Ese primer borrador de las normas se socializó con los diferentes actores del sistema educativo. Se pudo hacer un levantamiento de información y luego, para ya el 2013, se tuvo una versión más acabada y esa versión fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Y desde el 2013 tenemos esas normas de convivencia que establecen con claridad el marco rector, normativo y operativo de regulación de la convivencia en los centros educativos públicos y privados de la República Dominicana. Igualmente les invito a que vayan a Educando, al portal de educación, y la bajen, y están ahí colgadas. Estas normas plantean cuáles son las características que debe tener en cuenta el centro para garantizar esa protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y su propósito es promover un clima afectivo idóneo para el aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes, estableciendo pautas disciplinarias, oiga bien, no castigos, como mucha gente entiende. O sea, ya tenemos experiencia suficiente de que los castigos no nos han hecho mejores personas. Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Un enfoque distinto en el que el estudiante se haga consciente de su falta y se le dé la oportunidad de que pueda pueda cambiar su actitud, pueda cambiar su comportamiento. Y entonces se plantean medidas en el marco de procesos pedagógicos que contribuyan a su formación integral. Todo lo que pasa en la escuela tiene que tener una intención pedagógica. Usted no puede hacerse loco con eso. Siempre pensamos que, bueno, como las cosas pasan en los otros entornos, así tienen que pasar en la escuela. Y no, la escuela tiene que tener un sentido pedagógico y cada cosa que se hace allí debe usted buscarle esa mirada pedagógica. Por lo tanto, las conductas, así sean de violencia, tenemos que verlas desde esa óptica de derechos y desde esa óptica de cuidado y protección de nuestros estudiantes. Igualmente, esta normativa nos plantea disposiciones generales, en principio, los marcos de derechos que tenemos que tener en cuenta, los hechos que son susceptibles de aplicación de medidas educativas y disciplinarias, determinación y aplicación de esas medidas disciplinarias, clasifica las conductas que se pueden dar en la escuela y qué medidas aplicarían a cada una de ellas. Y también tiene unas consideraciones generales. Ahora, las normas de convivencia no sirven de nada en una escuela donde no hay un reglamento interno. Hay quienes creen que las normas son los que van a regular el centro educativo. De las normas se desprende como mandato que todos los centros tienen que elaborar su propio reglamento interno de convivencia. Obvio que ese reglamento no puede ser violatorio ni de las normas ni de la ley, pero tiene que tener su propio reglamento. Y tiene que conocerlo el maestro, tiene que conocerlo el alumno, tiene que conocerlo la familia. Pero un reglamento que no violente los derechos de los estudiantes,
Porque si usted lo que está pensando como centro educativo, que el reglamento le va a beneficiar a usted como institución o a usted como adulto, entonces ya estamos mal, ya está violentando los derechos. ¿Me estoy dando a entender? Igualmente, si tenemos las normas y no tenemos cómo proceder, nos vamos a quedar cortos. Y de ahí se desprende un documento que se llama Protocolo de Actuación en casos específicos. Ese protocolo lo que plantea es cómo proceder ante ciertos casos. Ustedes se imaginan que todas las escuelas manejen las cosas que le pasan como les parezca. De pronto podemos caer en violaciones muy serias. El protocolo, ¿qué es lo que dice? Le da un marco general acerca de esto que hemos hablado, los marcos normativos que siempre hay que conocerlos, los objetivos, el ámbito de aplicación, los enfoques que rigen todo lo que tiene que ver con cultura de paz, los principios y las rutas que debe seguir el protocolo. Establece también procesos, criterios para aplicar en caso de faltas graves, faltas leves, graves y muy graves. Procedimientos que debe seguir la escuela. A veces pasan cosas en las escuelas que por no dirigirse al protocolo se cometen errores gravísimos que ponen en riesgo no solamente al estudiante, sino a los propios actores del centro educativo. Y no les quiero contar los casos que tenemos de ese tipo en la actualidad. Errores que terminan poniendo hasta los propios docentes en situación muy, muy embarazosa. Entonces, el protocolo también establece, pudiéramos decir, hablamos del protocolo, pero son varios protocolos. Hay un protocolo para casos de violencia escolar. Hay un protocolo para casos de bullying específicamente y otro protocolo para casos de abuso sexual. Imagínese usted que un estudiante sea víctima de abuso sexual. Hay que ver si fue de una persona dentro de la escuela, si fue de fuera de la escuela, si fue adulto, si fue un estudiante igual. Pero no, todas esas cosas quisiéramos saberlas en principio, pero desde que usted como docente tiene sospecha o tiene la información de que un estudiante está siendo abusado en la casa, en la calle, en la escuela, usted tiene que denunciarlo. Tiene que buscar la forma de denunciarlo. Y eso no admite otra opción. La escuela investigar, no le toca investigar a la escuela le toca tomar medidas de protección y de garantía de que ese alumno reciba su atención psicológica, reciba garantía de todos sus derechos, que la familia reciba protección, pero también que haya prevención en la escuela, enseñarle a los niños a identificar y a los propios maestros identificar factores de riesgo cuando se trata de abuso, pero nunca investigar porque eso le toca al Ministerio Público. A usted le toca denunciar, a todos los que estamos vinculados a esto nos toca denunciar. Y el Ministerio Público es el que hace la investigación, porque a veces la escuela quiere investigar y entonces comienza a hacer cosas que lo que hacen es que entorpecen. Hemos conocido de casos que el victimario hasta se va porque lo ponen en alerta, queriendo hacer las cosas, de que ven acá, tú hiciste tal. Oye, usted no está para preguntar, usted está para denunciar y que quien le compete, pues que haga su trabajo. Les invito igual a que vean este documento que se llama así, Protocolo para una cultura de paz y buen trato en los centros educativos. Tiene la mitad del documento es de anexos. Y en los anexos ustedes van a encontrar información sobre disciplina positiva. Muchas de las situaciones que se dan en la escuela es porque los maestros no saben manejar la disciplina en el aula. Y nos quedamos con la mirada vieja de la disciplina tradicional, la disciplina autoritaria, ¿verdad? La disciplina positiva nos va a generar muchas oportunidades de mejora en el clima escolar y es cuestión simplemente de conocerla. Probablemente ustedes no reciban talleres específicos de eso en su currícula, pero ustedes tienen que procurar entrar en esto y conocer. Igualmente les hablan de manera bastante amplia sobre todo el tema de acoso, sobre el tema de herramientas específicas como la mediación. De hecho, las normas establecen que las escuelas tienen que tener equipos de mediación. Hay faltas que se pueden mediar, hay otras que no.
que hay que llevarlo directamente a la instancia que corresponda, pero cuando se pueda mediar hay que hacerlo. Y les cuento que hemos desarrollado en unas 33 escuelas experiencias de mediación entre estudiantes. Y da gusto ver cómo los muchachos, los equipos de mediación, están disponibles para resolver los conflictos que se dan entre ellos. Y usted ve haciendo turnos. Yo necesito que medie una situación, le dicen a sus compañeros. Yo necesito que tú me ayudes a resolver algo que me está pasando con fulano o con fulana. Oye, es una manera de desarrollar ciudadanía responsable, de involucrarlos a ellos en el proceso de búsqueda de solución pacífica a los conflictos, de ver el conflicto como una oportunidad, porque también nos pasa que los conflictos, donde quiera que hay seres humanos, van a estar. La diferencia es cómo usted lo aborda, ese conflicto, y cuáles son las enseñanzas que le puede dejar ese conflicto a usted en la forma de usted encararlo. Entonces, es interesante que pongamos en marcha todo esto. Las normas plantean los mecanismos, pero a veces nos quedamos solamente en lo que me impide a mí como adulto y no buscamos esas herramientas que yo tengo como docente que conocer para poder ayudar a crear ese clima de paz. Así que igualmente el protocolo está en el portal de educación, lo pueden compartir. Hay una serie de programas que se vienen desarrollando en el ministerio que apuntan a este desarrollo de esta cultura de paz. Les menciono algunos porque yo sé que quizás ustedes conocen, tienen experiencia de estos programas en algunos centros educativos. Sobre todo en el nivel primario se han desarrollado programas como Todos y Todas Somos Escuelas, campañas Hagamos un Trato por el Buen Trato, procesamiento positivo del conflicto, niños y niñas constructores de paz. Eso es una experiencia que les invito a que indaguen sobre ella porque ha sido muy provechosa, muy bonita. Mediación entre pares y mediación también de adultos. Programas, recientemente, seguro ustedes escucharon acerca de la campaña de prevención de bullying. ¿La escucharon? Está incluso ya en los medios de comunicación. Esta campaña apunta precisamente a bajar estos numeritos, este 33% que existe en la escuela de acoso escolar. Programas de cultura de paz, el programa Valora Ser, que es un programa que, como su nombre dice, ayuda a que los estudiantes puedan valorar el ser, no tanto el hacer, el ser persona. Y programas también que tienen que ver con liderazgo juvenil. Ahora, hay unos mecanismos, ¿tengo todavía tiempecito? Hay unos mecanismos que ustedes deben también conocer y resaltar en la escuela para lograr que estos programas cobren sentido. Y uno de ellos es la participación estudiantil. Yo siempre digo que nosotros los docentes nos olvidamos de que trabajamos para los estudiantes y queremos ser muchas veces los protagonistas. Los protagonistas de este negocio son ellos, o sea, no somos nosotros los adultos, nosotros somos meros facilitadores, estamos ahí para acompañarles, pero tenemos que generar en ellos que ellos tomen decisiones. Nosotros le damos las orientaciones para que aprendan a tomar buenas decisiones, pero no tenemos que tomarlas por ellos, porque ellos tienen mucho que decir, mucho que aportar. Y en ese orden, les invitamos a que ustedes también conozcan acerca de los organismos de participación que tienen los estudiantes en los centros educativos. Dentro de esos mecanismos están los consejos estudiantiles, los programas de reconocimiento al talento y al mérito estudiantil. Están también los foros de cultura de paz que se realizan a nivel distrital, a nivel regional, a nivel nacional. De hecho, esa campaña de bullying que les comenté surgió de un foro nacional el año pasado, donde muchachos dijeron que les preocupaba lo que estaba pasando en la escuela y propusieron que se hiciera una campaña y ellos mismos dijeron cómo se iba a hacer, ellos mismos le pusieron el nombre, nosotros lo que hicimos fue acompañarles y darles las herramientas que necesitaban, pero la campaña la hicieron ellos. Y bueno, también tenemos una estrategia que se usa mucho para el trabajo de prevención de violencia, pero también para el trabajo de educación sexual, que es la estrategia de multiplicadores de pares. ¿Alguna de ustedes jóvenes o de ustedes varones participó alguna vez en la estrategia de multiplicadores de pares?
¿No recuerdan? Esta estrategia ayuda a que los muchachos le cuenten a los otros compañeros cosas que de pronto decírsela yo que soy una adulta no tienen mucho sentido. Entonces la estrategia de pares lo que busca que entre ellos se pueda dar una mejor comunicación. Y bueno, ya les comenté sobre los comités de mediación. Hay que promover que los estudiantes puedan participar y puedan tomar decisiones también. Bueno, igual la participación de las familias no se nos puede quedar. En todo esto, el estudiante y su familia tienen que ir de la mano. A veces no nos gusta mucho, decimos que la familia esto, que le echamos culpa de todo lo que pasa. Bueno, la familia que tiene cada uno es la que tiene, es la que le tocó, y no nos toca a nosotros juzgarla. A veces perdemos mucho tiempo diciéndole que ese muchacho es un tal porque la familia es esto, o porque la familia no responde, o porque Es importante incluir a la familia, pero usted no le puede cargar el dado a la familia en todo, como tampoco a la familia le puede cargar a la escuela las cosas que le toca a la familia hacer. Pero si usted priva a un niño de darle atención en la escuela porque su papá o su mamá no aparece, entonces usted lo está sacrificando doblemente. Usted tiene lo suyo, usted tiene que hacer lo suyo en la escuela. En ese orden están las asociaciones de padres y madres, están los espacios de formación como las escuelas de padres y madres que existen en la mayoría de los centros educativos, programas como Familias Fuertes, programas como Cuidado Parental. Hay unos cuadernos de familia que iniciamos hace unos años y que ayudan a que las familias puedan desarrollar estilos de crianza positivos. A veces la familia no lo hace porque quiere, lo hace porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo diferente. Y también a ustedes les va a tocar colaborar con esas familias para mejorar los estilos de crianza. Y bueno, finalmente hay una estrategia que es la que estamos implementando en el sistema educativo actualmente, que se llama Estrategia Nacional de Cultura de Paz, que propicia en la comunidad educativa el desarrollo de capacidades que contribuyan a la convivencia armoniosa. Esta estrategia trabaja con los estudiantes, con los docentes, con las familias, todos estos temas que hemos comentado aquí rápidamente. De modo que las escuelas se empoderen y digan, aquí vamos a acabar con este tema de la violencia. Y bueno, hay unos documentos que ustedes también lo pueden encontrar en el portal, que les pueden ampliar esto que estamos conversando. Y Luz, permíteme dejarles con un videíto de 3 minutos para que prueben algo de la estrategia, la campaña de prevención de bullying. Esta campaña tiene un manual que lo pueden consultar, que está dirigido a los maestros de cómo abordar en las aulas estos casos de bullying, y los muchachos elaboraron varios videos que también están colgados en la página que ustedes pueden consultar. Así que les dejo con este video. Cada paso de un o una estudiante que sufre bullying está lleno de miedo, dolor, soledad, y burla. Cualquier lugar se puede convertir en una pesadilla. Pero es nuestro deber no ser parte del abuso. Démosle una mano a aquellos que nos necesitan. Detengamos el bullying. Yo quisiera decirle que sí, pero yo no tengo por qué mentirle. Hacemos el esfuerzo porque así sea, porque todos los programas que se implementan requieren de unos niveles de seguimiento y de acompañamiento, pero hay estamentos que son los responsables de hacerlo, y también depende mucho de la gestión de cada centro. En un centro educativo el director es el que gestiona lo que pasa allí. Y si a usted le dan la herramienta y usted no la aplica o no le da el seguimiento debido, y a nivel del distrito también hay un acompañamiento que se le debe dar, pues las cosas pueden avanzar o no avanzar. Entonces, eso que usted dice es interesante
reflexionarlo en función de revisar qué está haciendo cada estamento para cumplir con eso que debe ser. Hay que dar seguimiento, hay que dar acompañamiento. Ahora bien, 1, 2, 3 escuelas que lo hagan ya es loable y es importante que lo reconozcamos porque poco a poco se va construyendo. La meta es que todos lo hagamos, pero no por eso vamos a desmeritar que haya escuelas que no lo estén haciendo. Vamos a invitarlas a que también lo hagan. Pero el seguimiento y el acompañamiento es la gran debilidad que tiene nuestro sistema. Ahora bien, el maestro también tiene que tomar responsabilidad entendiendo que es el adulto, porque no podemos desligarnos de eso. El tema no es proteger al niño y que el estudiante se volque contra el maestro, no es eso. Es que tenemos que garantizar los derechos de los niños como adultos que somos. Y la escuela es el mayor garante de la protección de los niños y las niñas, y para eso ustedes están preparándose. No es para defenderse de los estudiantes, es para acompañar a los estudiantes y hacerlos mejor personas. Entonces, hay que ver cada caso. Igualmente, hay un reglamento para los docentes que establece el estatuto de docentes, que establece todo lo que implica los derechos y los deberes de los docentes. No necesariamente le toca, el ministerio no es quien hace leyes, o sea, las leyes se proponen a otro nivel. Entonces, habría que esperar que a quien le corresponda lo proponga. Pero en verdad, no es asunto de leyes, porque yo le digo algo, desde mi punto de vista, nosotros de leyes estamos buenos, tenemos bastantes leyes, el tema es cómo nosotros cumplimos esas leyes. Y el estatuto docente es muy claro en lo que establece en términos de derechos que le corresponden al maestro. Ahora, la meta nuestra no es que porque aparezca un caso de que un alumno violentó a un maestro, vamos ahora a pensar que todos los alumnos son malos. Si nos llevamos de esa idea, pues no vamos a hacer nuestro papel. Pero sí se contempla sanciones para cualquier conducta inadecuada que haga un estudiante. Un estudiante que violenta las normas de la escuela, dependiendo del tipo de falta, va a tener una consecuencia en ese sentido. Y le toca a la escuela trabajar con sus actores para que eso no vuelva a suceder. Porque aquí no se trata de castigar simplemente, de quedarnos en el hecho. Se trata de que ese hecho nos sirva de referente para hacer lo que hablábamos ahorita, una intención pedagógica, de ayudar para que la comunidad educativa crezca y mejore y que no se sigan repitiendo esos hechos. De eso se trata, ¿no? Recuérdense que nosotros no somos cualquier persona, cualquier profesional, somos educadores. Y por lo tanto, nuestro deber es pensar siempre en el bienestar de toda la comunidad educativa. Tal vez, además de lo señalado por la compañera, quisiera decirles, en mi país existe un Consejo Nacional de Universidades y en este momento hablamos de sistema educativo. Es decir, hay una vinculación de todos los subsistemas. Llámese desde la primaria, la secundaria y la universidad, y desde ahí estamos trabajando el tema educativo, sus competencias, los nuevos marcos curriculares que estamos preparándonos para en el año 2019 arranque desde la primaria con el tema de las competencias y todo lo que ya les explicaba. Además, se está abonando mucho en la parte que tiene que ver con esta cultura de paz, porque hay nuevas asignaturas que se están implementando en el sistema educativo de primaria y secundaria que tiene que ver con creciendo en valores, aprender, emprender, prosperar, que son nuevas asignaturas que el currículum lo plantea. Y el tema de aprender, emprender, prosperar, no solo se da en la primaria y la secundaria, que comenzó a partir del año 2017, sino que también la universidad lo está implementando en los primeros años de todas las carreras. Creo que desde el currículum es nuestro aporte como país en el sistema educativo nacional. Eso quería aportarle. Bueno.
este espacio no nos va a dar para poder clarificar todas las cosas. Obviamente, ustedes tienen una gran tarea que seguir indagando. Pero ciertamente el Ministerio de Educación tiene un compromiso con todos los niveles, todos los subsistemas, todas las modalidades. Y en términos de cultura de paz, les cuento que el pionero ha sido el nivel primario. Muchos de los programas que se están desarrollando o que se estuvieron desarrollando en su momento se generaron en el nivel primario. En el nivel secundario ha sido un poco más complejo el poder hacer realidad algunos de estos programas. Ahora, el desafío, y ustedes lo vieron, lo mencionábamos en la política de formación docente, es que todos los maestros tengan las herramientas para hacer su trabajo. Si ustedes leen la base de la revisión curricular, hay para cada nivel una descripción. Primero hay unas realidades de las que parte la revisión curricular, donde se plantea cuáles son los desafíos de cada nivel, porque no podemos cegarnos. Hay desafíos concretos en cada nivel de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentran esos niños. Y muchos de esos desafíos tiene el maestro que procurar ir avanzando, si no de manera individual, pero sí con el colectivo que le quede más próximo. Pero el sistema educativo como tal, el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad y tiene un gran desafío, que es proporcionarle a los docentes las herramientas que requiere para poder hacer realidad esta cultura de paz en los centros educativos. Entonces, yo no entiendo que el nivel primario sea el menos beneficiado, la verdad que no, pero sí, siempre nos va a faltar, siempre vamos a tener que implementar nuevas cosas y fortalecer lo que ya tenemos. Bien, me parece oportuna la pregunta de la compañera sobre el nivel primario. Yo quisiera expresarle que en Nicaragua se ha considerado, en el marco de una educación inclusiva, que ya es parte de esa cultura de paz, se ha pensado en implementar, les decía, ese sistema educativo, pero considerando que en el caso nuestro como país tenemos 11 grupos de etnias con culturas diversas, si tenemos compañeros que hablan el inglés creol, el mayagna, el garífona, en fin, para mencionar el misquito, para mencionarles algunos, se ha tratado de trabajar en crear para la costa caribe nicaragüense, que es la zona, si ustedes quieren, más abandonada por todos los gobiernos. En estos últimos años se ha implementado el sistema autonómico regional. Creo que es el principal desafío, la formación y capacitación de sus docentes, pero por otro lado también esa vinculación de la que hablaba para que el currículum nacional de primaria realmente sea adecuado y contextualizado a esa realidad de nuestras etnias. Quiero expresarle que actualmente, desde el año 2017, estamos desarrollando un proyecto de fortalecimiento de capacidades y elaboración de materiales didácticos para nuestros docentes de una etnia, que son los mayagnas, los más, es decir, los menores en términos numéricos, pero los más de avanzada en términos educativos. Y ellos, en conjunto con nuestra universidad, se plantearon desarrollar un proyecto educativo que contribuyera a ese fortalecimiento local. Y para el año 2019, ya en este momento estamos en la etapa de validación de los materiales didácticos, contextualizados, trabajados por sus mismos docentes, para poder en los próximos años esa experiencia vivida, que sean ellos los que continúen trabajando con las demás etnias
en el campo educativo. Eso nos permite, por un lado, atender la formación del docente, es decir, en su lengua materna, para cada una de ellas, pero por otro lado también que el docente trate de tener en sus manos el material didáctico. Llámese esto una unidad pedagógica que concentre todo lo que tiene que ver con programas mallas curriculares para cada nivel desde preescolar. El proyecto ahorita lo estamos llevando con preescolar porque también somos de la idea que esa cultura de paz sí o sí la vamos a lograr a nivel nacional por formar ese ciudadano si lo iniciamos desde estos primeros años y estamos apostando por ello. Con los preescolares, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, primero y segundo grado, con todas las asignaturas que ellos deben desarrollar. Y por otro lado también, como parte de las políticas gubernamentales, está la capacitación de los docentes, de directores en temas educativos, en temas de gestión educativa, para que el profesor o el director que dirige estas escuelas sean capaces también de incorporar estos nuevos elementos que debe tener la escuela nueva, que también es otro concepto que estamos manejando para la enseñanza primaria. Bueno, miren, yo tengo mi posición con relación al tema de familia. La sociedad nunca va a estar conforme, siempre vamos a estar exigiendo más. Tenemos las cosas y no las aplicamos, cuando no la tenemos la demandamos. Siempre esto se va a dar. Ahora, yo sí entiendo que nosotros nos tenemos que enfocar en valorar la familia, entender que la familia es la fuente de donde se forma ese ser, a esa persona, con sus debilidades, con sus situaciones, y decir que la familia es o no es, no nos ayuda. La familia es un pilar fundamental en la escuela, y que haya desencuentros, que no haya conformidad con lo que la escuela esté haciendo, lo único que nos queda a nosotros es hacerlo mejor, es procurar hacerlo cada vez mejor y tratar de que con nuestras orientaciones también la familia asuma su rol. Hay una frase que yo he aprendido en pedagogía sistémica, y es que para poder educar, cada quien tiene que estar en su lugar. La familia asumiendo su rol, el maestro asumiendo su rol, el director asumiendo su rol, el orientador asumiendo el suyo, el portero asumiendo el suyo. O sea, todos los actores que intervienen en la educación, si ocupan su lugar y hacen lo que le toca, seguro vamos a avanzar. Pero mientras usted esté tirándole la pelota caliente a otro y diciendo que educación no hace, y usted como familia está haciendo lo suyo, entonces no nos tiremos esto, que no se trata de ver quién hace más y quién hace menos. Hagamos lo que nos corresponde, desde el rol que nos corresponde. A veces nos descolocamos porque estamos tan pendientes de lo que el otro hace mal que no nos ocupamos de hacer nosotros bien lo que nos toca. Y siempre vamos a tener percepciones diversas. Eso es parte de la atención a la diversidad. Hay que vivir con eso. Yo entiendo que este seminario es muy oportuno y preciso, porque de verdad cuando a mí me hablaron que este era el tema, yo fui una de las promotoras, porque entendía que en este momento es lo que más se está dando en nuestro sistema educativo y lo vemos a diario. Mi aporte es el siguiente: tenemos como docente que desarrollar competencias, en primer lugar, espirituales, competencias artísticas y competencias que tengan que ver con la psicopedagogía, por la siguiente opinión. Nuestros estudiantes van a las aulas con una predisposición. Un ejemplo, viene el padre, toma a su niño de la mano y se monta en un carro de concho. ¿Qué ustedes creen que van a escuchar ahí, en el carro de concho? Van a escuchar desde comentarios y van a escuchar músicas con
letras que no van a ser las que van a beneficiar a que este estudiante vaya preparado para recibir una buena educación. Entonces, mi propuesta, aparte de las 3 tipos de competencias que les refiero, es que el Ministerio de Educación debe de hacer un acuerdo con el Ministerio de Cultura para que todo esto que no aporta ni a la personalidad del estudiante ni a la mentalidad, pues pueda entonces irse suprimiendo y así nosotros logremos que haya una cultura de paz desde el interior del estudiantado dominicano. Gracias. Y estoy muy de acuerdo con lo expresado por la maestra, pero siempre pienso que el rol de nosotros como educadores debe trascender, debe ir más allá de lo inmediato. Y lamentablemente, aunque haya leyes que prohíban cosas, las situaciones van a estar ahí, se van a presentar. Nuestros estudiantes no viven en una burbuja. Lo que sí yo entiendo que a nosotros nos toca como profesionales es desarrollar esa competencia crítica que está en el currículum, esa competencia ética ciudadana que está en el currículum, esa competencia de resolución de problemas que está también en los fundamentos del currículum, y ayudar a nuestros estudiantes a que frente a eso que escuchan, a eso que ven, sean críticos y tomen las mejores decisiones, porque siempre se van a encontrar con desafíos distintos. La maestra hablaba de una realidad que para nosotros es totalmente ajena, etnias distintas. Eso nada más lo vemos nosotros en los escritos, pero tener que convivir con culturas, con lenguas diferentes en una misma comunidad no es sencillo y hay que convivir. La interculturalidad es una parte de todo el enfoque inclusivo. Entonces, aún se prohíban, que estoy de acuerdo con usted que debe haber reglas, debe haber sanciones para ciertas cuestiones, hay que reglamentar ciertas cosas, pero sobre todo hay que enseñar a nuestros estudiantes a que sepan tomar decisiones asertivas y que cojan y dejen, porque si no, ¿en qué estamos, señores? Entonces, el que lo hace está violando la ley y las normativas de la escuela. Ese señor simplemente desconoce las normas de convivencia, desconoce la ley 136. Y es lo que decía ahorita, si usted desconoce, usted comete errores. Los padres de esos niños también desconocen porque ahí había que hacer una demanda. Eso era lo que procedía porque le están violando un derecho a sus hijos. Entonces, en ningún caso, excepto una cosa muy extrema que vincule ya los aspectos judiciales, un estudiante debe ser expulsado del aula. Por eso le decía ahorita, conozcan las normas, conozcan los protocolos para que sepan cómo abordar cada caso y no cometer errores que luego le puedan traer consecuencias mayores. Pero ni a usted le tocaba hacer eso porque usted no era parte de la escuela, pero sí a quien le tocaba era él saber lo que le correspondía hacer como centro y a la escuela y a los padres reclamar su derecho, porque eso es así. Resulta, o sea, me vino la pregunta porque estoy muy mortificada con algo que encontré, y es que hay una niña de 13 años, la cual no la aceptaron en ninguno de los 2 planteles escolares que hay en el distrito municipal. Entonces, la niña, yo soy supervisora, y veo la entrevista que me llama la atención porque yo reviso todo. Cuando voy donde la niña me abraza y me dice, ¿tú me vas a llevar para la escuela? Llorando. Le digo yo, vamos a ver qué yo puedo hacer, porque no le voy a decir que sí, porque si sé que le están rechazando no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero saber dónde yo me puedo dirigir, cómo yo lo puedo hacer, porque de verdad eso me está carcomiendo la vida. De verdad que sí. Entonces, no quiero entrar en conflicto con la escuela porque yo soy presidenta de ATMAI de la escuela y ya inicié un conflicto en en la escuela que estudian mis hijos, ya yo inicié un conflicto porque en realidad le toca a ella. Entonces, la mamá, el caso grande es que la mamá no es muy normal, no es muy normal. Entonces, la niña, dígame usted,
la niña está a libre albedrío. Ella me dice, todo el mundo se va y yo me quedo solita aquí, haciendo oficio nada más. Entonces no la quieren, en ninguno de los dos sitios la quieren. Entonces yo quiero saber cómo yo la puedo ayudar, qué yo puedo hacer. El tema no es si usted está mortificada o no, y qué bueno que está ahí para denunciar la cosa. El tema es que a esa niña se le está violando un derecho fundamental. Ese es el problema mayor. Y eso no es admisible. O sea, hay una cuestión que está por encima de todo, que es garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas. Esa escuela que la rechazó, esas escuelas están violando ese derecho. Entonces hay un distrito que es una instancia donde usted puede llevar hacer la denuncia, y hay que buscarle y hay que garantizarle a esa niña un cupo en la escuela. Entonces eso no está en juego, señores. Muchas veces, y pasa lo mismo que con la pregunta inicial, las cosas están ahí, pero como no la conocemos, no le damos seguimiento o no la utilizamos. O sea, esto no es un asunto de que si usted como director quiere o no quiere. Un tema es que la escuela, por el tema de estructura, ya no quepan los alumnos y no lo pueda inscribir, verificando que sea así, pero la escuela tiene que buscarle dónde esa niña tiene que estar, pero en la casa no puede estar porque tiene 13 años, debe estar en la escuela. Entonces yo les recomiendo que se dirija, si usted dice que la madre no está en condición, que también es una suposición que no hay que traerla a colación, la madre tendrá sus situaciones, pero cualquiera que vea una violación de derechos de un niño está llamado, como usted lo está haciendo, a denunciarlo. Entonces yo le invito a que pase por el distrito. Si en el distrito usted no encuentra respuesta, vaya a la regional. Mira, ahí está Yerusca, resuelva con ella. Y si Yerusca y en la regional no le resuelve, vaya ya al Ministerio de Educación. Y que ahí estamos nosotros. Porque es que lo primero es garantizarle el derecho a los niños, señores. Eso no es un asunto que está en discusión ni tiene opciones, independientemente de la actitud que asuman ciertos directores que a veces se creen que son dueños de escuela. Y no es eso, no se trata de eso.